Buenas noches, queridos estudiantes. Aquí les pongo entonces la información adicional que tiene que ver con la clase práctica que les había comentado sobre aquellos ejercicios que tienen que ver con determinación de estructuras, teniendo en cuenta también la fórmula global de estas estructuras. Esto es muy importante para que puedan realizar este tipo de ejercicios, que son ejercicios por lo general típicos de este tema. Al final, el objetivo de la espectroscopía es que ustedes puedan determinar estructuras y además cuantificarlas. En este caso nosotros vamos a centrarnos más en la determinación de estructuras. Muy importante sobre todo porque son un objetivo primordial de este tema en sí. Y bueno, vamos a empezar con ejemplos. O sea, aquí lo que voy a hacer es darle a ustedes digamos, algunos consejos de cómo enfrentar este tipo de ejercicio con ejemplos en sí. Y finalmente algunas precisiones sobre algunas cosas que me quedaron en algunas clases que también son importantes para poder resolver este tipo de ejercicio. Aquí tienen el enunciado de unos ejercicios de la clase práctica. No lo voy a responder el ejercicio en sí, pero sí en la parte inicial de las respuestas la voy a desarrollar porque es común para todo ejercicio que tenga que ver con fórmula global. Aquí lo que se enuncia es el componente principal del aceite de carga tiene como fórmula empírica C9H8O. A partir del siguiente espectro de infrarrojo, deduzca su estructura química y se les muestra el espectro. Pero con tener el espectro solo o los espectros en otros ejercicios, usted no va a poder resolver en sí la cuestión principal, que es llegar a la estructura. Aunque no lo parezca, la fórmula global tiene información encerrada en sí. Y eso es a lo que nosotros nos vamos a referir con este ejercicio. Por eso les digo, aquí no voy a resolver el ejercicio entero, pero sí voy a dedicarme a esa parte inicial de cómo con la fórmula global usted puede adelantar parte del problema. Vale, una vez que ya tenga con esa fórmula esa información, solo le quedaría, le restaría, entonces, a partir de las bandas de cada tipo de grupos funcionales que ustedes conocen por las clases, ver qué grupos funcionales son los que tiene presentes y cómo estos se pudieran quizás conectar para dar con la estructura, más esa información que le da la fórmula global. Por supuesto, cuando ya haya una fórmula final o aprobar las fórmulas finales, usted pondría, por ejemplo, la banda en 3300 corresponde a la vibración de doblaje, valencia, etcétera, del grupo funcional más cual, con todas las denominaciones que yo di en clase. ¿Vale? Pero por el momento lo que voy a dedicarme en este apartado realmente es solo a la fórmula global y a la información que da. Y aquí viene lo primordial para sacar esa información de la fórmula global. Para ello existe una fórmula que tiene una lógica a la cual no voy a entrar, pero que ustedes deberían conocer, que se llama índice de eficiencia hidrogeniónica. Que ese índice de eficiencia hidrogeniónica nos va a dar una idea del grado de insaturación de la sustancia. Por lo tanto, sabiendo el grado de insaturación ya tendré cierto adelanto de cosas que pueden haber en la estructura. ¿Cómo se determina ese índice de eficiencia hidrogeniónica? Se coge de la fórmula global el número de átomos de carbono, como se muestra en la ecuación, se le suma 1 y luego se le resta la cantidad de átomos monovalentes dividido entre 2. Átomos monovalentes son aquellos que nada más que pueden tener un enlace con otro átomo, hidrógeno y halógenos, por ejemplo. Y después se le suma átomos trivalentes entre 2. ¿Quiénes son los átomos trivalentes? Aquellos que, de elementos trivalentes, aquellos que pueden tener 3 enlaces con otros átomos, por ejemplo el nitrógeno y el fósforo. Haciendo esto, usted entonces va a tener un grado de saturación y eso nos va a dar una idea de ciertos grupos funcionales que pueden existir. Por ejemplo, un grado de insaturación, un IDH de 0, significa que no existen insaturaciones. Y si no existen insaturaciones, entonces nada más que tenemos enlaces simples en la molécula. Enlaces simples de cualquier tipo, tanto entre átomos de carbono como átomos de carbono y otros átomos. Y ahí podríamos descartar cualquier doble, triple enlace o cualquier ciclo que haya. De hecho, los anillos son insaturaciones por sí solas, aunque sean con enlaces simples. Por lo tanto, IDH0 significa solo simple enlace. Sin embargo, a medida que yo vaya aumentando ese IDH, aumenta la cantidad de enlaces múltiples. Por ejemplo, un IDH1 sería que nosotros tenemos en la fórmula o un doble enlace, que puede ser carbono-carbono,
o carbono oxígeno o carbono nitrógeno, o en vez de eso un anillo con enlace simple. El anillo también es un IDH1. Ahora, si tenemos dos IDH, pudiera ser una combinación. Pudiera ser o un triple enlace entre átomos, ya sea carbono-carbono o carbono-nitrógeno, o dos dobles enlaces. Recuérdense que si un doble enlace es uno, bueno, otra posibilidad sería que si yo tengo dos, serían dos de IDH. O pudiera tener dos anillos con enlaces simples si seguimos lógicas iguales, o una combinación entre un anillo y un doble enlace. ¿Cuál definiría todo esto? Cuando ustedes vean los espectros, la información que tienen con cuál de ellos coincide. Y algo muy primordial es que si usted tiene más de 4 de IDH, existe la posibilidad de que tenga una gran posibilidad de un grupo fenilo más otras 3 insaturaciones, ¿vale? Porque el grupo fenilo en sí tiene un IDH 4. Fíjense, cuando usted ve un benceno usted lo toma como 3 enlaces, 3 dobles enlaces, y ahí tenemos 3 de IDH, más un ciclo, que sería el cuarto de IDH. Esa es la lógica de por qué el grupo fenilo tiene 4 de IDH. Entonces, partiendo de esto, usted puede pensar, mire la fórmula lugar, C9H8O. Tengo 9 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. El oxígeno es divalente, por lo tanto no se toma en cuenta en la fórmula, solo se tomaría en cuenta los carbonos y el hidrógeno, que es monovalente. Y siguiendo esa lógica, veremos ahora a continuación el cálculo como se haría. Fíjense que en este caso 9 átomos de carbono más 1 se le restaría la cantidad de átomos monovalentes. En este caso solo hay hidrógenos, por lo tanto serían 8 entre 2 más 0 entre 2, porque no hay ni hidrógenos ni fósforo. Eso cuando ustedes lo calculan le da 6. Viendo la tabla que teníamos anteriormente, nos da la posibilidad de que, evidentemente, como más de 4 tiene que haber un grupo fenilo, con gran probabilidad. No necesariamente significa que tiene que ser. Usted puede tener 6 dobles enlaces carbono-carbono y ser un polieno y no necesariamente un benceno, un fenilo. Pero bueno, por lo general existe una alta probabilidad de que sea fenilo y 2 insaturaciones más. Eso, como usted lo comprueba después ya con el espectro en sí. Pero fíjense que ya tienen un adelanto después que hagan esto. Y no solo en el infrarrojo, con cualquier ejercicio que tenga una fórmula global, lo primero que ustedes deberían hacer es hallar el IDH para tener ese primer adelanto para después ir a buscar en los espectros confirmaciones. Fíjense, aquí está el espectro, solo haré un adelanto para que después sigan el ejercicio. Recuerden IDH 6, ¿no? Debería haber un grupo fenilo. Si ven, aquí tienen en 1600 esta banda de aquí de 1600 más una sobre los 1580 más o menos, más una en 1450. Esas 3 bandas son bandas que pertenecen a un llamado patrón de fenilo o bandas de valencia carbono o enlace carbono, que esa serie de bandas aparecen cuando hay un fenilo. Cuando es un doble enlace, sí, o sea, un doble enlace nada más de un alqueno suele estar sobre los 1600, pero cuando es un fenilo pueden aparecer esas bandas. Y eso es una confirmación de ese IDH. Fíjense, y aquí ustedes están viendo el fenilo más una banda por encima de los 3000 por aquí, que sería la banda de vibración de carbono sp2 hidrógenos, que también confirmaría eso. Por lo tanto, ahí tienes un IDH mayor que 4 y 6. ¿Cómo puedo ver que hace? Bueno, fíjense aquí que tiene una banda grande, que es una de esas insaturaciones que no diré, pero confirma también ese IDH y está empezando a reafirmar cosas que ya vieron con la fórmula global. El resto se los dejo a ustedes, pero recuerden, ya ustedes cuando lleguen a una fórmula, a una estructura, viendo las bandas que puede tener de las que se le enseñaron en clase, ustedes entonces, ya para justificar esa elección de estructura, tendría que decir que cada banda a qué vibración de valencia pertenece de cada grupo. ¿Vale? Habiéndome detenido en eso, vamos a hacer un pequeño impasse para ir al próximo ejemplo, pero para ello vamos a hacer un repasito de los intervalos de desplazamiento químico para protónico y carbono 13 en RMN. Recuerden, como se vio en clase, que los desplazamientos químicos en protónico, RMN protónico, van normalmente desde 0 hasta 12 ppm, naturaleza propia del protón,
Y como les comenté, de 0 a 4 se van a encontrar aquellos hidrógenos unidos a carbono CP3. Luego, por efectos, como les comenté, que tienen que ver con efectos inductivos, efectos mesoméricos, se encuentran señales más desblindadas por encima de 5 por lo general, cuando son carbonos sp2, hidrógenos unidos a carbono sp2, perdón. Entre ellos, por ejemplo, los aromáticos, que siempre se encuentran un poco más desplazados, más desblindados, o sea, a mayor desplazamiento químico. Recuerden también que les comenté que los protones unidos a carbonos de triple enlace, que aquí no se ven, se encuentran en un rango intermedio entre 3 y 4, debido por lo general a un efecto de anisotropía, y que cuando se encuentren también esa anisotropía, si hay un aldehído, van a encontrar protones de aldehído sobre 10 ppm, producto de lo mismo. Aquí pueden ver también que este es un caso extremo. Por lo general, ya los protones más desblindados que se pueden encontrar, por lo general suelen ser de ácidos carboxílicos, el hidrógeno del OH y el ácido carboxílico. Ahora, en el carbono 13 se sigue más o menos algo parecido, lo que los desplazamientos son más grandes, debido a que el carbono tiene una naturaleza, una razón magnetogénica mayor. Recuerden, de 0 a 80, por lo general son carbonos sp3 lo que se observa, de 100 en adelante, carbonos sp2, y en el intermedio los carbonos sp. Más o menos un orden parecido al del protónico. Claro, recuerden que en protónico son hidrógenos unidos a carbono, usted lo que observa son hidrógenos, y en el carbono 13 lo que observa son carbonos. Y además también recuerden que inclusive dentro de los rangos de carbono sp2, los de dobles enlaces se observan entre 100 y 150. Sin embargo, los que son de carbono-carbono, sin embargo, los que son carbono y oxígeno se encuentran por encima de 150. Por lo general, si están unidos a átomos que tienen efectos mesoméricos, por ejemplo las amidas o los ácidos carboxílicos o éster, que están unidos a oxígeno o nitrógeno, esos carbonilos están entre 160 y 170, 180. Pero si son aldehídos y cetonas, están por encima de 200, por todos los efectos que se estudiaron en clase. Digo esto para que repasen los desplazamientos porque son importantes para la determinación estructural. Y bueno, dicho este pequeño repaso, pasaremos a un ejercicio tipo de remenes que lo voy a comentar cómo se hace para que ustedes puedan resolver entonces ejercicios de la clase práctica. Fíjense aquí, yo les doy un espectro de RMN protónico, que es este que está aquí abajo, con estas señales, y un espectro de RMN carbono 13, que es este que está aquí reencerrado, que tuve que encerrarlo dentro del RMN protónico porque no había espacio, para que se viera lo más posible. Inclusive ven que tuve que cortar una región entre 40 y 190 porque ahí no aparecía ninguna señal, y entonces si no, no se veía el RMN completo. Tienen la fórmula global, la idea es que ustedes a partir de la fórmula global y los espectros determinen la estructura de ese compuesto que ustedes están observando en los espectros. Vale. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo primero es que tienen una fórmula global, y les comenté anteriormente que esto nos da información. Por lo tanto, vamos a empezar calculando el IDH de esa fórmula global. A simple vista, recuerden que el hidrógeno y el cloro son monovalentes. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, no tengo ningún trivalente, tendría que el IDH sería igual a 5 carbonos más 1 más la cantidad de monovalentes entre 2. O sea, serían 5 más 1, 6 menos 10 entre 2. Sería 6 menos 5 igual a 1. O sea, tengo IDH 1. Vale. Fíjense que el cálculo hecho anteriormente coincide con la fórmula, y por lo que hemos hablado anteriormente estamos teniendo en consideración una insaturación, que puede ser un anillo o un doble enlace entre átomos, que puede ser carbono-carbono, carbono-oxígeno. En este caso puede ser cualquiera de los dos. Ahora vamos a ver cuál de ellos puede ser. Bueno, ahora hacerle el razonamiento completo no tiene mucho sentido si ya yo les estoy señalando cuál es el que está. Pero para llegar a eso, ustedes como te pueden haber llegado. Si se fijan aquí abajo, en el RMN protónico, yo tengo que las señales que tengo, que son 4, están entre 1,9 de desplazamiento químico
y 3,6. Ese intervalo es para hidrógenos unidos a carbono sp3. Si hubiera algún hidrógeno unido a carbono sp2 de un alqueno, o sea, un carbono de enlace de carbono, debería aparecer en el espectro, pero no hay nada. Y si aparece, tiene que ser por encima de 4. Y todo lo que estoy viendo es por debajo de 4 ppm. Por lo tanto, carbono de enlace de carbono no hay. Inclusive además en el RMN carbono 13 se observan señales de 24 hasta 46 propias de carbonos sp3, o sea, de simples enlaces, y una señal por encima de 200, pero ninguna en el rango entre 100 y 150. Por tanto, carbono de enlace de carbono no hay. Pero que sí hay una señal por encima de 200, que es típica de un carbono, tu enlace de oxígeno, o sea, un carbonilo, que no es un carbonilo ni de ácido, ni de ni de amida. Vale, y estamos teniendo ya la primera información de la estructura. Dicho sea de paso, una vez que ya tenemos esa información, una de las cosas que procedemos a hacer es extraer la información del gráfico en determinadas tablas que nos ayuden a recuperar la información lo más resumida posible. Aquí tienen para el RMN protónico, para cada una de las señales del desplazamiento químico, la integración, que explicaré qué es la integración, la multiplicidad, que es la cantidad de desdoblamiento que tiene la señal, eso lo expliqué en clase, y una asignación, que es una letra que le pongo, un símbolo que le pongo para cuando una vez esté la estructura poder asignar a cada grupo de protones o de carbono a qué señal pertenece, dependiendo de todos los datos que tenemos. Con el carbono 13 hacemos lo mismo, lo que recuerden que el carbono 13 no tiene ni integración ni multiplicidad. Fíjense una cosa muy importante también. Como había comentado anteriormente, todas las señales del RMN protónico están por debajo de 4, por lo tanto son hidrógenos unidos a carbono sp3. Eso es también otra información. Y la mayoría de las señales de las de 26 hasta 44 son de carbonos sp3. Ahora, la integración, ¿qué es? La integración es una variable que por lo general se da explícitamente en el espectro o mediante un cálculo de área bajo la curva de la cantidad proporcional de protones que hay en el espectro con respecto a la fórmula global. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo esta señal en 2 ppm corresponden a una proporción de dos protones si la de 2,14 tiene 3, si la de 2,61 tiene 2, si la de 3,5 tiene 2. La suma total de todas estas interacciones por lo general debe dar o la misma cantidad de protones de la estructura o un múltiplo de estas, porque son proporcionales entre sí. Si se fijan, la suma de todas las interacciones da 9, coincide perfectamente con la cantidad de protones. Por lo tanto, en este caso en particular que coincide, yo puedo decir que esta señal correspondería a un grupo de 2 protones con el mismo entorno. Esta a un grupo de 3 con el mismo entorno para esa señal. Esta a un grupo de 2 con ese mismo entorno. Y esta a un grupo de 3,5 en el 3,5 con ese mismo entorno. Vale. Ya veremos poco a poco cómo esto se traduce en algo estructural. Aquí incluso les vuelvo a repetir de nuevo la parte de los intervalos para que no se pierdan. Recuerden, 0 a 4, hidrógenos unidos a carbono sp3. De hecho, más desblindados mientras más unidos estén a átomos electronegativos o a grupos con efectos inductivos negativos o mesoméricos negativos. Y por encima de 4, por lo general, que tenemos protones unidos a grupos con carbono sp3. En el carbono 13, repito, de 0,80 carbonos sp3 unidos a efectos inductivos negativos o mesoméricos mientras más se desblinda. Y por encima, estamos hablando de 100 a 150 carbonos sp2 de alquenos o bencenos y por encima de carbonilos. Ahora, con toda esta información, lo que pasamos es a recopilarla. Ya básicamente esto lo hemos comentado. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, si yo tengo la fórmula global, una cosa muy lógica sería restarle aquellos grupos a la fórmula global
que ya yo tengo la información para ver qué me queda por dilucidar. Fíjense, si ya tengo un carbonilo y los restos de la fórmula global, lo que me queda entonces por ubicar sería 4 carbonos, 9 hidrógenos y un cloro. Y a eso nos vamos a dedicar ahora para ver qué tal nos puede dar información esto. ¿Y cómo lo hacemos en particular? Bueno, aquí hay dos cosas que en el protónico nos van a ayudar bastante. Primero la multiplicidad y luego la integración. La integración primordialmente nos ayuda porque ya sabemos, en este caso, que la suma de todas las integraciones da la misma cantidad de hidrógeno. Por lo tanto, yo puedo comentar, como dije anteriormente, que hay un grupo de hidrógenos por cada señal y que va a coincidir exactamente. En este caso yo tengo 2 hidrógenos, o sea, en la misma señal, que me dan un quintuplete. Y aquí vamos a recurrir a la regla de multiplicidad. ¿Qué significa un quintuplete? Que la señal se desdobla en 5 pequeños banditas que cumplen con las intensidades del triángulo Pascal. Si es un quintuplete, recuérdense la regla, le resto 1 y sabré la cantidad de hidrógenos que acoplan con esos 2 hidrógenos que están ahí, ¿no? Sería 5 menos 1, 4. ¿Qué significa? Que a 3 enlaces de esos 2 hidrógenos tendría 4 protones acoplando con él. ¿Qué posibilidades tendría ahí? Bueno, que esto sea un CH2, por ejemplo, eso es una posibilidad. Hay otras posibilidades más, pero nos vamos a ir guiando por la más simple y después comprobaremos si coincide con el espectro. Sería un CH2 porque tiene 2 hidrógenos y el quintuplete, o sea, acoplando a cuadro, pudiera ser que este CH2 tuviera a un lado otro CH2 y del otro lado otro CH2, y eso cumpliría perfectamente con esto que estamos comentando. Aquí pueden ver, esto es lo que tendríamos, la señal sería esta, la de 2 ppm, con 2 hidrógenos de integración y acoplando con 4, o sea, 2 de un lado y 2 del otro, que eso es 4, daría ese quintuplete, 4 más 1, ¿vale? Procedemos entonces a restar a ese CH2 de la fórmula y me van quedando 3 carbonos, 7 hidrógenos y un cloro por ahí. Siguiendo esta misma lógica, pasemos a la otra señal, que es la de 2,14. Tenemos 3 hidrógenos, esto pudiera ser un CH3, que es un singlete. Singlete es que no se desdobla, es más que nada más que su propia señal, o sea, sería una sola banda. Si a uno le restamos 1, nos da 0. ¿Qué significa? Que este grupo de hidrógeno está con un grupo al lado que no tiene hidrógenos que acoplen con él. Por lo tanto, podría ser un CH3 unido a algo que no tiene hidrógenos al lado. ¿Vale? Entonces tenemos en cuenta que esta señal serían los 3 hidrógenos del CH3 unido a algo que no tiene carbono, o que no tiene hidrógenos que acoplen con él. Por eso el singlete, como habíamos comentado anteriormente. Ese CH3, que es el que tenemos en cuenta, que sabemos, pero el grupo que está al lado todavía no sabemos cuál es. El CH3 lo restamos a la fórmula y nos queda que tenemos 2 carbonos con 4 hidrógenos y el cloro, al cual nos dedicaremos con las siguientes señales a ver cuáles son. Fíjense, estas dos señales que nos quedan, las dos coinciden en que son cada una 2 protones y cada uno es un triplete. Con solo ver una de las señales ya podemos deducir también que cómo va a ser la otra también en entorno. Fíjense, esto pudiera ser un CH2 que tiene acoplando, vamos a ver en triplete, sería 3 menos 1, 2. O sea, un CH2 que acoplaría con 2 hidrógenos. También aquí hay varias posibilidades, pero vamos a irnos guiando por la más sencilla y vemos si coincide al final la estructura todo con el espectro. Si no coincidiera, entonces se pueden probar otras posibilidades hasta que coincida. Pero vamos a ir guiándonos por la más sencilla primero. Este caso, como son 2 en integración y en multiplicidad 3 y la señal de abajo igual, básicamente con solo saber sabemos que la de abajo va a tener un entorno parecido en cuanto a la forma de la señal, pero no al desplazamiento, ¿vale? Por ejemplo, y aquí pudiéramos saber que tenemos un CH2 unido, por ejemplo, a otro CH2 y del otro lado un grupo que no acopla con hidrógeno, ¿vale? Esto pasaría con el mismo, lo que pasa es que uno de esos grupos va a provocar más desplazamiento
en estos protones que en los protones de arriba. ¿Y esto cómo se traduciría? Básicamente se traduciría en que en ambos casos tendríamos estos dos entornos. Lo que pasa es que en el entorno de arriba la X esta va a tener un efecto sobre este desplazamiento que desblinda menos que en el caso anterior. Por eso en este tiene 3,5 y este 2,61. Pero básicamente los dos acoplan con un CH2 al lado. Los dos integran 2 porque son dos protones en cada caso. Pero los grupos X no pueden ser iguales porque sus desplazamientos químicos son diferentes y el efecto que tienen sobre ellos es diferente. Una vez dado esto se resta la fórmula y lo único que nos va a quedar es que lo único que no hemos puesto todavía es un cloro por determinar. Evidentemente en esas X uno debe ser el cloro y el otro tiene que ser el carbonato. Vale. Ahora, ¿cómo disponemos toda esta información para formar la estructura? Y es lo que veremos a continuación. Fíjense claramente que aquí vamos a hacer algo. Lo primero, el CH3 está unido a un grupo que tiene X, o sea, tiene que ir a un extremo. Vale. Y si es un extremo, la otra opción es que esa X tiene que tener dos enlaces para seguir con el resto de la cadena. Y el resto de la cadena pueden ser 3CH2, miren aquí arriba, 3H2, vale, uno de ellos unido a una X, puede ser esta, este CH2 sería este CH2 sería esto de aquí, y este CH2 aquí atrás sería este de aquí, estaría unido a otra X. Fíjense como se dan cuenta, todos esos fragmentos cuando se unen coinciden prácticamente con el RMN protónico. SH3 tiene 3 de integración, 3 hidrógenos, no tiene 3 enlaces a nadie, por lo tanto es un simplete, no acopla con ningún hidrógeno. Este CH2 tiene integración 2 y acopla al lado solo con 2, o sea 2 más 1, 3, sería 2 de integración, siendo un triplete, puede ser cualquiera de estos dos, ya dependería de la naturaleza de X cuál de los dos es. Después si ven este, tenemos 2 hidrógenos, o sea con integración 2, pero que acopla con 2 de un lado y 2 del otro, o sea con 4. 4 más 1 es 5, sería una señal con integración 2 y un quintuplete. Mirenlo aquí arriba, ese sería A. Y del lado acá que tenemos una señal que integra 2, pero que acopla solo con 2, o sea, integración 2 con un triplete, o sea, 2 más 1. Sería uno de estos dos también, pero el que tiene un grupo que no sea este de aquí. Y por eso sus señales tienen diferentes desplazamientos. Quedaría por poner quién es el carbonilo y quién es el cloro. Claro, es muy lógico de ver que el carbonilo tiene que ser este porque es el que puede tener enlaces hacia ambos lados y el cloro entonces queda del lado acá. Por lo tanto, la estructura que tendríamos sería esta de aquí. Y esa es la respuesta. No pudiera, no, en este caso es la respuesta porque es la única que coincide básicamente con todo lo afirmado en el espectro. Esta sustancia coincide con esta información, por lo tanto, esta es la sustancia presente cuando se hicieron los ambos espectros del RMN protónico y el carbono 3. Y entonces ahora lo que pasamos es asignar las señales para justificar nuestra, digamos, inferencia de la estructura. Fíjense, y aquí lo que hago es agarrar las letras asignadas o símbolos asignados, los pongo encima de cada uno de los grupos que corresponden a la señal. Por ejemplo, la señal A era la que correspondía a la integración 2 y un quintuplete, y evidentemente debe ser esta, recuérdense, integra 2 y acopla con 4, por lo tanto es un quintuplete. Y así se van poniendo cada una de las señales. Fíjense, A, B, C, D para el RMN protónico, y en este caso debería ser de la E a la I para el carbono 3. Aquí en este caso solo puedo determinar con exactitud a la I, que es el carbonilo, porque esa es la única señal que corresponde a eso, y a la H por su gran desplazamiento químico, porque está al lado del cloro y el cloro tiene una tan gran alternatividad que la única posibilidad que exista es que el carbono que está actuando con él sea de 44 cómodos. Vale, ahora el carbonilo desblinda bastante, pero no
lo suficiente como para saber si en este caso G es este carbono o este. Recuerden que ambos están al lado del carbonilo. Hay quien me puede decir, no, debería ser este. Es de 40. Pues yo puedo decirle que no, porque también recuerden que aquí tienen este SH2 que tiene a dos posiciones a ambos grupos que les brindan. Por lo tanto, también pudiera ser este. La única manera de saberlo es con otros métodos que no son objetivos de nuestro curso. Por lo tanto, en cualquiera de los casos que me hubieran puesto, yo lo hubiera acertado. Aquí los únicos que yo puedo determinar, en este caso en particular, con exactitud, sin ninguna ambigüedad, son estas dos señales. El resto, para asignarlas, sería cualquiera de las posibilidades, hasta el momento, serían aceptables. Y así llegamos a la respuesta final. Esta es la estructura del compuesto. Y la idea es que ustedes entiendan la lógica de cómo llegar a esto. Y ahora, en la parte final ya de esta aclaración de la clase práctica, quiero tocar un asunto que no se tocó en la clase, pero que es muy importante, o sea, en la conferencia. Y es cómo se ven en el RMN protónico determinadas señales que en particular de unos grupos funcionales que tienen la característica de que esos protones, cuando están presentes esos grupos funcionales, interaccionan con el disolvente. Y esa interacción de equilibrio, que es un equilibrio, está a una velocidad tal que el RMN protónico lo detecta. Y se observan cambios tanto en la intensidad como en el ancho de las bandas. Esos protones se le llaman protones activos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros protones que no interactúan con pérdidas apreciables de la intensidad, se observan picos bastante definidos, finos, mayoritariamente con sus desdoblamientos y con intensidades definidas. En estos casos no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirle, el disolvente entra en equilibrio con esos grupos funcionales, intercambian esos protones y entonces eso las señales lo observan de un modo. ¿Qué grupos funcionales tienen esos protones activos? Grupos funcionales que tengan, por lo general, actúen con puentes de hidrógeno, coinciden perfectamente con esos grupos funcionales. No es porque tengan puentes de hidrógeno, es que coinciden. Vale, ¿cuáles son? Los OH, tanto de alcoholes como de ácidos carboxílicos, como de enzimas, y los NH, tanto de aminas como de amidas, iminas, etc. Vale, siempre que haya un OH o un NH, existe intercambio con el disolvente. Esos hidrógenos de esos grupos entran en equilibrio con el disolvente y cambian sus protones con los protones del disolvente. Los disolventes en RMN son deuterados. Por lo tanto, no son protones en sí. Son hidrógenos igual, pero con una naturaleza diferente. Recuerden que el deuterio y el hidrógeno y el protón normal son isótopos de hidrógeno. Se intercambian, pero sus propiedades magnéticas no son las mismas. Si yo intercambio el hidrógeno del OH, por ejemplo, con el deuterio de uno de los disolventes, que voy a tener un proceso en el cual el hidrógeno cambia con el deuterio y por momentos voy a estar observando una señal de hidrógeno donde está el OH, porque propiamente el OH tiene ese hidrógeno, pero por momentos ese hidrógeno va a desaparecer y va a aparecer un deuterio que no se ve en el protónico porque no es protón. Entonces va a haber cambios en el ancho, y si existen algún tipo de procedimientos como cambios de temperatura o movimientos de agitación, puede que hasta la señal desaparezca. Y eso es un indicativo de que usted tiene este tipo de grupo funcional en el espectro. Luego veremos ejemplos ahora. Fíjense, mírenlos aquí. Estos son los grupos funcionales que por lo general tienen protones activos, o sea, los carboxilos, los fenoles, los alcoholes, las aminas, pero las amidas también. Fíjense los intervalos que tienen, que suelen ser bastante amplios y dependen mucho también de sus entornos químicos. Vale, ahora veremos ejemplos de cómo se observa esto en los espectros y qué información usted puede obtener de ellos. Un ejemplo para que se fijen, fíjense, aquí tienen una amida, ven aquí el NH de la amida, ven señales finas del resto de los protones,
de la estructura. Fíjense, desde 0 hasta 3.5. Estos son los protones unidos a carbono sp3. Están aquí, estos de aquí. Este y este. ¿Vale? Y además, por encima de 7, de 7 a 7,5 más o menos, estos protones aquí son protones unidos a carbono sp2, los del aromático, ¿no? Sin embargo, les aparece una señal lejana y además, fíjense, lo particular, es una señal poco intensa y ensanchada. Estas señales son finas, pero estas ligeramente ensanchadas. Esa señal, eso es un indicio de que usted tiene un protón activo. Una señal ensanchada y poco intensa. Mírenlo ahí. Fíjense además que hay una cosa que yo no les he hecho notar nunca en los expertos, pero que él había comentado en el ejercicio anterior. Las integraciones. Las integraciones suelen aparecer marcadas debajo. Y fíjense que no van a coincidir en este caso, por ejemplo, con la suma de los hidrógenos, pero sí va a dar un número, probablemente, que sea múltiplo o cercano a un múltiplo de la cantidad de hidrógenos que hay. De todas maneras, ya eso lo hablamos anteriormente, pero fíjense que aquí lo ven en particular. Y bueno, lo más importante, señal de que usted tiene un protón activo, una de las señales es señal ancha y poco intensa. Mírenlo ahí. Otro ejemplo, mírenlo aquí. Tienen a este triol, por decirlo de algún modo, tiene 3 grupos OH. Vale, aquí se me olvidó marcar este de aquí porque al final todos los OH son equivalentes, si se dan cuenta, tienen el mismo entorno todos. Se me olvidó marcar este. Pero si se dan cuenta además de algo, fíjense, señales relativamente finas los desdoblamientos, ¿no? Desdoblamientos finos. Sin embargo, señal ancha y poco intensa. Mírenlo aquí. Esa es la señal de los 3 OH. Vale. Que por demás, aquí vamos a mostrar otra cosa. Fíjense en las integraciones aquí. 2 y 0.9 es casi 1. Bueno, aproximadamente 1. O sea, tengo 2 y 1 son 5 de integración total. Ahora vamos a contar algo. Fíjense, 1 y 2 son 3, y 2 son 5, y 2 son 7, y 2 son 9, y 1 son 10, y 2 son 12, y 2 son 14, y 1 son 15. O sea, en total tienen 15 hidrógenos y la integración es 5. Fíjense, tienen una integración de 5 y la cantidad de hidrógenos es 15. O sea, es múltiplo de la integración. Siempre va a pasar así. ¿Y cómo yo me doy cuenta en este caso de qué hidrógenos pertenecen a la señal por integración? Fíjense, si tengo 15 hidrógenos y tengo 5 integración, es lógico que entonces divido la cantidad de hidrógenos entre la integración total y ese número es el factor por el cual tengo que multiplicar cada integración de cada señal para saber cuántos protones pertenecen a cada señal. Por ejemplo, 15 entre 5, que es esto de la integración, es 3. Si multiplico 2 por 3, tengo que 2 por 3 es 6, 2 por 3 es 6 y 1 por 3 es 3. Por lo tanto, en esta señal habría 6 protones que corresponden a este entorno que muestra esta señal, 6 que muestran a este y 3 que muestran a este. Obvio que 3 que muestran a este serían 1, 2 y 3. Los 3 tienen los mismos entornos, por lo tanto son esos. Estos 6 de aquí, fíjense, es el más desblindado de los dos. Deberían ser los H2 que están unidos a los OH, porque el grupo OH tiene un efecto menos psi sobre el CH2. Por lo tanto, ¿qué tenemos? 2 y 2 son 4 y 2 son 6 y correspondería a este de aquí. Pero además, en todos los casos, solo acoplarían con los 2 hidrógenos que tienen al lado. O sea, 2 más 1 es 3, por eso tienen el triplete. Y aquí me va a decir, bueno, ¿no acoplan con el hidrógeno del OH? Y yo les voy a decir, no. ¿Por qué no acoplan? Porque recuerden que esto está en el intercambio con el solvente, por lo tanto no da tiempo a que pueda acoplar con ese SH2. Y eso es una de las características de los protones activos. No muestran acoplamiento. Mírenlo ahí, son señales anchas y no ven ningún desdoblamiento. Por lo tanto, no se toman en cuenta para el acoplamiento. Esa es la razón por la cual este SH2 solo acoplaría con esos dos hidrógenos de al lado y formaría un triplete. Y lo mismo pasa con estos de aquí. Son 6
todos con el mismo entorno, más blindados, porque nada más que tienen el nitrógeno, y el nitrógeno menos electronegativo que el oxígeno, y además también son tripletes porque solo la colorarían con los dos hidrógenos que tienen al lado, ¿vale? Y fíjense como todo el espectro es congruente con la estructura. Pero lo importante es, vuelvo a repetir en este caso, señal ancha, intensidad pequeña, señal de que tiene protón activo. Y por último, y no menos importante, otra forma de darse cuenta de que la señal es de un protón activo es porque le digan que intercambia con el solvente. ¿Qué significa eso? Que la señal desaparece si yo hago una agitación, debido a que si lo hago, este proceso de equilibrio se desplazaría hacia los productos y entonces el OH no aparecería y aparecería esto, y como esto no es un protón, que es un deuterio, entonces esa señal no se vería. Por lo tanto, se vería antes de la agitación o antes del aumento de temperatura, y cuando se hagan uno de estos dos procesos la señal desaparecería. Ese es el caso, por ejemplo, de esto de aquí, que están viendo aquí, de esta estructura, que este es su espectro fotónico, y esta señal me la señalan como que intercambia con el disolvente. Por lo tanto, si es la única que intercambia con el disolvente, esa señal es la correspondiente a estos H. Fíjense que no necesariamente tiene que salir ancha. A veces no salen anchas, pero desaparecen cuando pasan esos procesos. Por lo tanto, ese es otro indicativo de que es una señal de un protón activo. Recuerden entonces que tiene dos posibilidades: o ven una señal poco intensa pero ancha, o ven una señal fina pero que intercambia con el disolvente. Ambas son propias de protones activos, o sea, protones que están en grupos OH o NH de algún grupo funcional. Y el ejemplo claro de eso también se ve aquí. Fíjense, este alcohol, y aquí en el espectro le dicen que cuando usted agita con agua adulterada, que es el disolvente donde se pone la muestra, esta señal desaparece. Si desaparece, entonces que esa señal es la del protón activo del cual estábamos comentando. Bueno, espero que les haya sido útil toda la explicación para que ustedes puedan ya desempeñarse en realizar todos los ejercicios y consolidar lo aprendido en las conferencias. Y cualquier duda saben que pueden consultarme. Con esto creo que van a poder ser capaces de responder cualquier pregunta que se les haga con la introducción que se le ha dado a este tema, y bueno, también les va a ser útil para las tareas extra clases que se les asignarán a cada uno de ustedes.